Muy buenas, Alfonso, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Hola Emilio, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, vamos a hablar sobre un tema súper chulo y es el tema de los nichos, tema micronichos, multinichos, meganichos. Y hoy vamos a hablar un poco de esa filosofía SEO que tú sigues y es la de no centrarnos en un micronicho, sino atacar un multinicho. Porque yo sé, Alfonso, que te va muy bien con AdSense, corrígeme si me equivoco, y creo que un poquito de estas cosas entiendes, ¿no? Yo al final lo que trato de mirar AdSense siempre es a largo plazo, es decir, hago balances más en el largo plazo, más en un año y entonces ves si has crecido o si no, porque Ujú. antes al principio yo creo que eso le pasa a todos los que empiezan con AdSense, que tenías cuando había aplicación en el móvil de AdSense, estabas todo el día mirando y yo ahora no, ahora ya la verdad es que lo suelo mirar una o dos veces al mes y ya está. No, Claro, que por ver mucho la aplicación de AdSense no va a subir el dinero, ¿no? No va a subir claro. los ingresos. De hecho, yo me acuerdo al principio que a lo mejor estabas ganando X, lo que fuera, y de repente un día iba flojo y ya te ponías como un loco a mirar qué es lo que podría estar pasando y al final no tiene por qué pasar nada, simplemente pues hay días que da más, días que da menos, meses Ujú. que da más, entonces bueno, pues Claro. lo importante es diversificar. Yo creo que te puedes tener un gusto en concreto por AdSense o por afiliados o por lo que sea, pero no centrarte en una sola fuente de ingresos, sobre todo cuando son fuentes de ingresos que no manejas tú, porque al final tú puedes hacer webs, pero quien paga es Google. Y si Google cambia los términos, mira los cambios de De términos de Amazon Amazon, por afiliados. ejemplo, Ujú. pues es que te joden. Entonces, una vez entiendes eso, yo hago mucho discurso de la gente que viene a las mentorías por impostores y tal, decirles, bueno, a lo mejor tienes una web que te está dando 2.000 euros, pero solo tienes una web que te está dando 2.000 euros con AdSense. Amplía, diversifica, busca otras fuentes de ingresos, etcétera, porque Ujú. vivir en Internet es así. La gente puede pensar que al hablar de diversificar, obviamente has dicho que eres SEO in-house, eres consultor, freelance. em, Hay algo que quizás suscita interés en la gente y es que dentro de la diversificación también podemos ir a algo mucho más concreto y me explico. Dentro de AdSense ya podemos también diversificar, como bien dices, montando diferentes proyectos, diferentes páginas web que trabajen AdSense. Y hay algo que a mí me sorprendió especialmente de tu perfil y es de hecho el tema principal que vamos a tratar durante la entrevista, y es que en lugar de hacer nichos pequeñitos y mierderos, entre comillas, con perdón, con caducidad, te gusta hacer páginas temáticas, escalables y perdurables en el tiempo. ¿Cómo se hace eso, Alfonso? A ver, yo llevo como 8 o 9 años haciendo nichos y he hecho nichos de todo. O sea, pero de todo, de todo, de todo. Me he pegado batacazos enormes, también he tenido aciertos y he probado hacer nichos de muchos sectores, de muchos funcionamientos, de muchos tipos. A mí lo que más me gusta y por lo que apuesto, sobre todo por donde veo que está tirando AdSense, es por hacer proyectos escalables que se mantienen en el tiempo. Y eso quiere decir que el nichito de 9 URLs del tema que todos podemos conocer, que te da dinero rápido, también lo sigo haciendo. Pero sé que tienen caducidad. O sea, sé que ese tipo de nichos no me van a estar 10 años dando ingresos. Sin embargo, tengo webs enfocadas a modo de portal temático que las hice a lo mejor en 2013, 2014 y desde entonces siguen dando ingresos, bastantes ingresos y no he vuelto a hacer nada. Entonces, con el tiempo yo lo que me he especializado es en hacer portales. Portales temáticos enfocados a AdSense, a veces también a Amazon, a veces a AdSense, a Amazon y a otras vías, mmm, pero que son escalables y se mantienen mejor. O sea, son proyectos que duran mucho más en Internet. ¿Podrías poner algún ejemplo, aunque no sea tuyo, de un estilo de web que tú suelas crear? No sé si, por ejemplo, Experto Animal, que creo que es una web que más o menos en la comunidad SEO resuena, sería un buen ejemplo de una web estilo lo que tú sueles hacer. Es similar, hombre, lo que pasa es que poner ejemplos con una web que no es mía es un poco, es un poco complicado, pero más que en cantidad y en poner un ejemplo concreto, es en el enfoque que tú le das a esa web, es decir, a un sector concreto, de un público concreto que tiene unos intereses determinados. Y en base a eso, pues, yo qué sé, te puedo poner un ejemplo genérico, tú puedes montar un portal de motos que hable de Ujú. tipos de motos, marcas, complementos, rutas, gadgets. Si conoces el mundo de la moto, por ejemplo, te va a ser incluso más fácil, porque vas a entender qué es lo que busca la gente y Ujú. qué demanda ese tipo de público. Bueno, pues en vez de hacer un microportal de llantas para moto, por ejemplo, o fundas para casco de moto,
que es lo que suele hacer la gente, bueno, pues montar un portal que sea todomotos.com y entonces ahí tienes un proyecto, no tienes un nichito que te va a durar 4 días, sino que realmente Sí. luego encima lo puedes monetizar de muchas más formas, no solo poniendo publicidad. A nivel de caducidad, como bien dices, muchos nichos van muriendo conforme pasa el tiempo y Mm. son sucumbidos por medios de comunicación, por revistas, por portales temáticos como los que tú sueles crear. Pero mi principal pregunta aquí es, a continuación, es hacerte bueno, que hagamos una pequeña reflexión sobre por qué no realizar nichos pequeños e irnos realmente a este tipo de portales. Porque un nicho pequeño, por supuesto, tiene sus ventajas y es que es más fácil de crear, tenemos una especialización mucho mayor que un multinicho que, vale, habla de una temática, pero ahí estamos hablando de una keyword en concreto, por ejemplo, llantas para motos, ¿no? Que comentabas antes. ¿Por qué no atacar ese tipo de micronichos y apostar incluso más por estos portales temáticos un poco más grandes? Bueno, a ver, yo lo digo de no hacer esos nichos. mm, de hecho, quizás sea la barrera de entrada o sea, la primera entrada para cualquiera que quiera hacer nichos son nichos pequeñitos, manejables. O sea, una persona que lleva poco, que está empezando en esto, decirle que maneje un portal, pues quizá le viene un poco grande. Aunque bueno, yo el primer proyecto que hice fue un portal. O sea, así Tú directamente. entraste por la puerta grande. El De hecho, micronicho para dentro de 10 años. claro, de hecho fue al revés. Yo terminé haciendo SEO porque monté un portal y entonces dije, uy, hay que hacer que lleguen visitas. Entonces, por eso me terminé formando en SEO y haciendo SEO, porque realmente tenía la necesidad de, bueno, hemos hecho una especie de revista sin saber ni siquiera lo que era el SEO. Y entonces ahí es cuando yo empecé a manejarme. Por eso me siento cómodo en este tipo de proyectos, porque es que es lo que empecé haciendo y de hecho las primeras webs que monté de AdSense fueron portales y las sigo teniendo a día de hoy. Entonces, mm, yo no digo que no haya que hacer nichos pequeños, de hecho sí está bien, yo lo sigo haciendo, pero bueno, esto al final es un negocio, entonces buscas que tu negocio se mantenga, es decir, no puedes depender de una web pequeñita que a lo mejor en un año se la han fulminado. Yo una de las cosas que ayudo a hacer, por ejemplo, en las consultorías es reaprovechar todas las opciones, es decir, reducir el riesgo. Con lo cual, si tú te has centrado en hacer micronichos de una temática, pues yo monto un portal backup. Es decir, eh, llantas de motos, sillines de motos, cascos de motos, pero luego en paralelo te ayudo a construir mundomotos.com. Y entonces, ¿qué pasa? Que el día que a ti, cascos para moto, te pegue la bajada, coges y lo metes en el portal. Con lo cual, Ujú. mmm, el fracaso de una web te sirve para dotar de contenido a un proyecto principal. Es una de las cosas que, por ejemplo, he trabajado mucho en las auditorías, en las consultorías, porque me llega mucha gente, sobre todo de perfil nichero, que incluso están gestionando varias webs y todas muy pequeñitas. Y entonces no tienen capacidad de margen ni de maniobra. Entonces, bueno, pues hacer nichos pequeños sí, pero no solo nichos pequeños. De acuerdo. Es justo, de hecho, una de las preguntas que te iba a comentar porque estoy seguro de que muchos oyentes, yo incluso, de hecho, también hace relativamente poco tenía micronichos de una misma temática, solo que ahora, como tú has comentado, lo que he hecho ha sido fusionarlo todo en un portal temático porque esas webs de nicho estaban empezando a bajar y la verdad, tienes ya tantas webs que es muy difícil poder controlarlo todo, entrar en cada WordPress, se vuelve una locura y también a nivel de gestión se Mm, agradece tener todo dentro de un mismo portal, de no tener que gestionar redactores en 40.000 sitios web. mm. Y también, pues eso, que si se te ha quedado un plugin obsoleto y tienes que actualizarlo. Ahora de repente este theme tienes que hacer tal ajuste en CSS y tengo que ahora ir a todas las plantillas, a todos los dominios. Es bastante más laborioso tener tantísimos dominios y tanta web suelta. También relacionado con lo que estábamos mencionando antes sobre por qué un portal un poco más grande puede ser más beneficioso incluso que un micronicho, hay una teoría que a mí me gusta mucho, que de hecho creo que tú también la compartes conmigo, que es la teoría del máximo orgánico. Y esto quiere decir que hay temáticas con keywords finitas y que te van a limitar a la hora de escalar en tráfico. Por tanto, ya de por sí, con un dominio concreto y centrándonos solo en una keyword, ya estamos limitándonos a nosotros mismos la posibilidad de escalar, ¿no? Sí, a ver, eso al final mm, tiene un porqué y todo viene de una actitud. Es decir, tú tienes que entender que esto es cuestión
de formarte y tal, pero de sacar tus propias conclusiones, recorrer tu camino, etcétera. De hecho, yo en la newsletter de impostores es lo primero que explico. La actitud que tienes que tener para vivir de Internet es muchas veces basarte en tu propia experiencia y no en la experiencia de los demás, que no quiere decir que no sea válida, pero que a lo mejor las condiciones en las que han vivido otros unas experiencias u otras no son las mismas en las que estás tú. Entonces, yo lo del máximo orgánico doy fe de ello porque a mí me ha pasado. Montar webs donde llegas a ponerte como un líder del sector, webs pequeñas, pero que dentro de tu sector llegas a dominarlo. Y llega un punto en el que no puedes hacer nada más, por mucho que quieras. Incluso tratas de abrir verticales, pero cuando estás tan centrado y tan en un nicho, si te abres un poquito más, a uno le hace gracia. Con lo cual, la especialización está bien, pero en términos generales. Es decir, si tú haces algo muy, 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 muy pequeño, ten en cuenta que tienes la teoría del máximo orgánico, te va a pegar antes o después. Y seguramente ese tipo de nichos tan específicos, salvo que consigas convertirte en una autoridad real, mmm, va a terminar cayendo. O sea, es que es así. Entonces, bueno, un poco es eso. Si tú haces algo muy pequeño, muy acotado, ten en cuenta que va a llegar un momento en el que o buscas otras vías de monetización, que las hay, que nos olvidamos y nos ponemos los códigos de AdSense y nos olvidamos de que hay otras formas de ganar dinero con una web, pero si te quedas ahí, ten en cuenta que a lo mejor la web no puede crecer más o no puede crecer todo lo que te gustaría. ¿Sí? ¿Aún no conoces Ahrefs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, Ahrefs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. ¿Y tú? ¿Ya la usas? Al final, yo estoy también seguro de que la gente se estará preguntando, bueno, vale, me gusta la idea, ¿no? De tener un portal temático con muchas keywords, pero vamos a ver, el micronicho puede que a lo mejor se quede obsoleto, no sé, a los 5 o 6 años, e incluso si tiene un buen contenido, incluso más tiempo, si tiene buenos enlaces, no tiene por qué bajar. ¿Tú crees, Alfonso, que se tarda más en posicionar una web más generalista, más temática, como hemos dicho antes, que una concreta de micronicho? ¿O más o menos viene a ser lo mismo? A ver, ya no solo es porque se pueda quedar obsoleto, sino porque cualquiera que se dedique a AdSense desde hace un tiempo se ha dado cuenta de lo diferente que era AdSense antes y AdSense ahora. O sea, tú antes hacías una web como Warrifu, le metías los códigos y ya está. Ahora te la tienen que aprobar, te la revisan, te no sé qué. Y entonces, yo por ejemplo he tenido webs que he montado muy rápido, he posicionado muy rápido y no me han aprobado AdSense nunca. Y es muy frustrante ver que tienes un montón de visitas en un nicho de alto RPM y que a AdSense no le da la gana ponerte Ya. anuncios. Y lo que tengo comprobado es que eso en los portales no me pasa. O sea, yo a día de hoy no tengo ni un solo portal que haya montado con los mínimos, es decir, no te hablo de portales de 3000 URLs, que a lo mejor he montado un portal con 150 URLs para arrancar y nunca o sea, es que me lo aprueban a la primera. Con lo cual, ya de entrada empiezas a monetizar antes y sabes que vas a monetizar. Ujú. Que sí, que a lo mejor cuesta más. Bueno, depende, porque claro, yo te digo, tengo una especie de sistema a la hora de montar portales y eso me lleva a que yo enfoque un portal, lo pongo a prueba y si arranca sigo, no lo desarrollo entero. Entonces, bueno, sí, hay nichos pequeñitos donde más o menos puedes ir más rápido, pero al final esto lo tienes que pensar como un negocio y en el largo plazo ese nicho contra un portal no tiene nada que hacer. O sea, Ujú. no tiene nada que hacer. Has dicho que tienes un sistema ya montado. ¿Se puede ahondar sobre ese sistema? Hombre, se podría ahondar. Se podría y podríamos, ¿no? De Se hecho. podría ahondar, pero ten en cuenta que al final no deja de ser el trabajo de muchos años haciendo algo muy concreto. Yo cuando me llega un nichero a las consultorías, parte de ese sistema, ya no el sistema, sino la mentalidad con la que yo aplico ese sistema, es, vamos, casi de lo más valioso que le doy, porque le ayudo a entender cómo trabajo yo. Y ese trabajo no Y- es porque yo me haya iluminado, sino porque es que he hecho cientos de webs. Entonces, tengo una serie de procesos que aplico
para con lo mínimo obtener los máximos resultados. Y no es nada que digas, uy, que espabilado, no, es que es cuestión de que haces, y entonces entiendes qué tipo de keywords atacar primero, cómo hacer el interlinking de arranque, qué le haces comprar y cuáles no, cómo estructurar todo el proyecto, dividirlo por fases, dónde invertir, dónde no, todo eso es cuestión de experiencia, no hay más. Entonces, bueno, el sistema es mucho más complejo de lo que parece. Alfonso, yo estoy por romper la entrevista que tenía preparada e irme a tu sistema, a tus procesos y a cómo analizar las SERPs. O sea... No, hombre, queda muy bien, pero al final no es nada que no haga otro que lleva un negocio y que basas parte de su negocio en hacer nichos. O sea, de hecho, cuando yo creo impostores y ofrezco un servicio de consultoría, es precisamente un poco para ayudar a la gente que está empezando a que no pierda tiempo. Porque yo sé lo que es empezar a hacer nichos y leer. Uno dice una cosa, otro dice una cosa, he visto un vídeo de YouTube que dice no sé qué. Y entonces, con eso lo que consigues es que, bueno, pues te pasas el día mareado. No es que haya trucos. Yo no creo en los trucos ni en los atajos. De hecho, en Internet, todo el que tenga un sistema, una metodología, me suena engañifa. Lo que sí es un sistema de trabajo. O sea, no un sistema infalible para encontrar nichos rentables. Eso suena muy bien para vídeos de YouTube, pero luego la hora de la verdad no es así. Vale, vamos a ir al tema del análisis de Google, aunque sea el análisis de las SERPs, porque has dicho que es uno de los principales errores que tiene la gente que se apunta a tus consultorías. ¿Cómo analizamos las SERPs? Sobre todo enfocado a empezar un nicho de AdSense. ¿Cuál es el escenario más favorable que nos tenemos que encontrar para animarnos a ir a por esa palabra clave y no errar, como bien dices, en la elección de la palabra clave? A ver, esto es complicado, porque esto sería para estar horas hablando. Claro, aquí tenemos un montón de tiempo, así que no te preocupes. Vamos a ver, lo primero, yo siempre defiendo que ante la duda métete. Es tu primera web, seguramente te estés equivocando. Pero si ya has hecho alguna que otra y ves y te da la intuición, yo creo que al final aquí la intuición influye mucho. Bueno, pues si sospechas que tienes que perder, quiero decir, El tiempo y dominio, una ¿no? mínima inversión y el dominio, bueno, Vale, pero, vale, vale. Claro, yo pero es que has soy muy ganado rata. una... Yo si pierdo ya el dominio ya me duele. Digo, tío, no puede ser. Ya Bueno, es que esos 8 euros. eso del nichero rata es algo que me llama mucho la atención, A ver, porque ¿cómo es eso? Sí, ¿por qué? sí, porque ya te digo, normalmente yo con quien estoy trabajando en impostores y a quien me dirijo son nicheros. Y entonces veo un patrón en determinado tipo de gente, tío, que es que no se gastan un duro, macho. Es que me parece alucinante. O sea, compran el dominio a ver si encuentran un cupón, no sé qué, compran un hosting que parece una caja de zapatos. Y luego, no, los redactores, no, es que tengo un redactor que me cobra a 2 céntimos. Y luego dices, es que no posiciono, es que no consigo yo vivir de Es que esto, el pero contenido bueno, no es muy bueno. Claro, pues págale decentemente a ver si le dedica tiempo a tu tengo web. me he descargado no sé qué theme en Forobeta y no sé qué, y dices, vamos a ver. Lo primero, tú estás entendiendo que lo que están montando es un negocio, pues todo negocio requiere inversión. Sí. Evidentemente, cuando empiezas, sobre todo si no tienes una fuente de ingresos anterior, etcétera, pues tienes que tratar de reducir los costes todo lo posible. Pues entonces a lo mejor en vez de encargar los textos a un redactor, escribe tú. Es que a mí no me gusta escribir, bueno, pues jódete, o sea, no hay más. pero, pero de ahí a no querer invertir nada, o sea, yo lo mejor que he hecho en mi vida a nivel profesional es entender que cuanto más inviertes, más creces. Y eso pasa en las webs, pasa en el negocio como tal, pasa en la formación. Es decir, yo desde hace tiempo invierto en formación, invierto en mentorías. O sea, ahora mismo trabajo con una persona que me mentoriza, que la encontré por internet. Y a mí, por ejemplo, me ha reseteado la cabeza. Y meto la cuña publicitaria por si a alguien más le sirve, que se llama Gabriela Rebas, de conversaciondenegocios.com. Pues ella habla Genial. de habilidades de dirección, ¿vale? Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con un nichero o con un tío que hace SEO? Bueno, pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. ¿Cómo he llegado yo a eso? Teniendo la mentalidad de hay que invertir para crecer. Y así con todo. O sea, ahora hay miles de cursos ahora. Haz los cursos, si no pasa nada, pero no te olvides que no es solo apuntarte al curso, tienes que estudiarlo y luego tienes que aplicar. Entonces, a los nicheros que empiezan, lo primero es, joder, invierte.
lo que puedas, pero invierte. Invierte en una consultoría en impostores, por ejemplo, que son baratitas. Invierte en un buen theme. Hay themes muy buenos ahora pensados para hacer nichos, que te cuestan 60 euros, tío. Que es que 60 euros no es nada. Deja de meter enlaces en el perfil de Cruz Roja y cómprate un enlace decente que por 50 euros puedes conseguir buenos enlaces. Invierte porque al final el mimo que pongas en tu negocio influye y la inversión es fundamental. De acuerdo. Pues vamos a ir ahora a un tema bastante importante para aquellos que quieran dar ese paso y empezar a montar su página web con mentalidad rata cero. O sea, tenemos que ir, Nada, como ratas digo, nada. tampoco ponerse aquí a invertir 10.000 euros sin tener ni idea sobre SEO y siendo la primera web, eso tampoco es, pero sin al menos invertir lo mínimo para que el contenido sea decente, que tengamos un mínimo a posicionar, que el diseño sea también decente, que no nos metan un virus porque hemos descargado una plantilla Nuller de una web, ¿vale? Todo eso es un mínimo. Entonces, para esa gente que quiera empezar o incluso para esa gente que quiera que ya sepa de SEO y quiera seguir creando páginas web, a la hora de hacer un keyword research, ¿cómo consigues keywords desde cero? De AdSense, para AdSense concretamente. A ver, entiendo que lo que me preguntas es cómo encuentro nichos, ¿no? Claro, Para sí. montar webs. Pues mira, yo no hago absolutamente nada. O Me sea, encanta. Pues, gente, no hagáis nada. no Eso de hagáis repente un día. nada. Nada. Os levantáis, abrís la ventana. De No, a repente ver. caen billetes de AdSense. Ojalá, ojalá. A ver, lo que te repetía, lo que te decía antes del sistema es lo mismo. O sea, yo tengo un sistema integrado en todo lo que tiene que ver con Vale, pero Alfonso, esa los respuesta a nichos. mí no me vale. Que tienes un sistema no me vale como Claro, respuesta. claro. Quiero saber ese sistema. Claro, voy a ello, voy a ello. Parte de ese Vale, vale, sistema genial. es que, parte de ese sistema es que al final yo me paso el día en internet. Bien haciendo nichos, bien leyendo, formándome, bien llevando clientes o el portal, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente tengo estímulos de posibles nichos. Con lo cual, yo lo que hago no es tener una búsqueda activa de nichos, sino que por H o por B, cuando te dedicas a esto, un día estás haciendo no sé, por ejemplo, estás haciendo una campaña de enlaces para un cliente y encuentras una web que está atacando unas keywords y de repente en esa keyword dices, hostias, aquí puedo montar yo un nicho, por ejemplo. Pues yo lo apunto, le hago un barrido rápido y lo dejo pendiente. Y tengo ahí una lista que, bueno, la podría vender por... O la puedes por... poner gratis para la gente de campamento web. No, También. me niego, me niego. De hecho, es una lista que llevo años nutriendo. Y ¿qué pasa? Que cuando voy a montar un proyecto nuevo, yo no me tengo que poner a buscar. Simplemente voy a la lista que ya tengo, el que más me apetezca, lo valido. Es decir, no lo monto directamente, pero sí ya tengo una idea, un origen. Ahora mismo estoy montando webs que a lo mejor apunté hace 2 años. Y así es como empieza la rueda. Entonces, Vale. a mí Tener no una me escucha gustan... activa, ¿verdad? O sea, tú estás sentado en el sofá, escuchas las noticias y a lo mejor en las noticias hablan de un producto, de un tipo de producto, de una motosierra, por ejemplo, que agresivo, ¿no? De una Por motosierra y supuesto. dices, pues un micronicho de motosierras. Y dices, vale, esto o, puede ser interesante. o de chalecos antibalas, según. Claro. Mira, Pues vaya locos, ¿eh? es cuestión de tener una actitud. Y es que yo lo repito una y otra vez, por ejemplo, en la newsletter, que lo importante aquí no son los sistemas ni los métodos, que eso luego viene después, que lo importante es la actitud. Y la actitud es que yo tengo, por ejemplo, 2 nichos ahora mismo que han surgido no de un keyword research, sino, de hecho creo que hablé contigo de esto un día. Un día estaba llevando una campaña de Facebook, de un pequeño e-commerce que llevo, y en el feed de Facebook, es que no, el muro, ¿no? Es que Sí, en el muro lo de de Facebook, Facebook, sí. me salían un montón de publicaciones de una cosa muy concreta, de algo que está pasando en un país donde la gente busca un producto específico. Vale, ya me Simplemente acuerdo con yo de esa eso, palabra clave que me sí, comentaste. Fue en un grupo de Facebook, ¿no? ¿Puede fue en un ser? grupo de Facebook, sí, 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 sí. Vale, ¿qué te dije? Pero Sí, vamos a sí. ver, ¿cómo se hace keyword research dentro de un grupo de Facebook? Que me digas Ahrefs, Search Console con una web que ya tengas, vale, pero en un Mm. grupo de Facebook, al A final ver, me es que decías que era un tema muy recurrente, ¿no? Era una publicación muy popular y ahí tuviste que había también sí, interés por parte de la gente en hablar sobre ese tema en concreto, que había exacto. un montón de mensajes sobre esa palabra clave. Mm. A ver, más que como palabra clave, como grupo general de gente que busca algo. Porque es que lo que se nos olvida al final, vivimos entre hojas de Excel, keywords y no sé qué, y se nos olvida que detrás de todo eso hay personas.
y al final a las personas se las puede segmentar y agrupar en intereses. Y si tú encuentras que hay un grupo de Facebook de bastante gente buscando algo muy concreto y empiezas a investigar y esa gente también está en otras redes sociales, si, si tú lo ves, da igual lo que te diga Hrefs, sabes que hay demanda. Entonces, ha sido de los pocos unicornios, por así decirlo, de los pocos nichos unicornio que yo he encontrado. He encontrado alguno más, pero este me sorprendió por cómo accedí a él, porque fue a través de una publicación de Facebook con un meme, que esa publicación era de un grupo, me metí en el grupo, empecé a leer y dije, anda. Y evidentemente el nicho va bien, o sea, no es ¿Y que estamos hablando esté de multinicho en este caso de micro nicho? pero mega micro, mega Mega micro. micro, o sea, todo lo contrario Sí, a lo que estábamos hablando antes en la entrevista. sí, O sí, sea, sí. todo lo. Soy un mar de contradicciones. No, no, joder, lo que quiero decir. O sea, yo me especializo en portales, vivo de hacer Sí, sí, portales, sí. gestiono un portal que tiene 8 o 9 millones de Hmm. visitas. Entonces, evidentemente, a mí lo mío son los portales, ¿vale? Pero, además de eso, no dejo pasar la oportunidad de, si veo un micro nicho que puedo explotar, pues lo hago, claro, Claro. evidentemente. Y luego, para continuar con ese análisis de Google, que al final quedó un poco, nos fuimos con los chistes y los chistes a otro lugar y no profundizamos. ¿Cómo tiene que ser, repito la pregunta, ese escenario en Google para que realmente veamos que es favorable para que entremos en él? Sí, te he bailado ahí la pregunta. A ver, realmente el nicho perfecto no existe, eso es lo primero. O sea, a mí los checklists para elegir un nicho no me gustan porque luego encima cada mercado es diferente. Pues tienes que ver si hay webs o si hay players, ¿no? Como lo llaman ahora, de autoridad ya. Si hay 2, 3 dominios que ya están dominando ese sector, ¿por qué lo dominan? Si lo que hace que lo dominen es alcanzable para tu presupuesto. Si, por ejemplo, el tipo de contenido que vas a dar requiere de una autoridad en el sector o no. Mm, Hay muchos ¿Eso cómo factores. se hace? O sea, por ejemplo, esto último que has comentado. Pues mira, yo te pongo un ejemplo. Yo durante una época estuve trabajando en una web que hablaba de temas de análisis y tal, con un contenido muy bien trabajado. Cuando vino LAT, a tomar por saco. Eh, y aún así, yo dejé expirar el dominio y tiempo después alguien lo compró y levantó y montó otra vez ese dominio que yo dije, este tarao. Evidentemente la web nunca recuperó. Mm, es decir, tú tienes que analizar si realmente, o sea, no porque haya búsquedas en Internet tú puedes vivir de monetizar con publicidad esas búsquedas. Influye mucho también la intención del usuario, es decir, si el usuario hace una búsqueda informacional, seguramente no vayas a tener un RPM alto en los anuncios, con lo cual necesitas mucho tráfico y hay keywords que no te van a dar ese tráfico. Si no tienes tanto tráfico, pero tiene un RPM alto y la intención es de hacer una acción, descargar, solicitar, etcétera, 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 pues tienes que ver si puedes dar esa demanda. Es decir, no montes una web de descargar certificado de no sé qué y que la gente entre y se sienta estafada, porque eso a la larga te va a tumbar el nicho. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una web que empezó siendo un micronicho y terminó siendo un portal donde la gente buscaba descargar cierto tipo de documento. Y entonces yo analicé el sector, había bastantes nichos y todos los nichos, tío, eran iguales. Ninguno daba el documento. Y al final, ¿qué hice? Pues contraté a un programador, desarrollamos un plugin que hacía el documento con lo que ellos necesitaban y te juro que me puse arriba relativamente rápido. Evidentemente invertí en enlaces, invertí en contenido, pero esa web se mantiene ahí y hace años que la hice. ¿Por qué? Porque la gente entra y encuentra lo que quiere buscar. Evidentemente yo se lo pongo difícil para que me hagan clic en un anuncio, evidentemente, pero entran, ponen los datos, configuran y descargan un documento que es lo que buscan. Y eso al Sí. final mucha gente se olvida. O sea, eso es analizar el sector donde te vas a meter. ¿Qué es lo que está buscando el usuario? ¿Se lo puedo dar? ¿A qué precio? Y entonces, si la respuesta es sí, pues mira, de entrada métete. Si te Y de equivocas, paso, pues sí. Y de paso que no haya muchos snippets, ¿no? Que el otro día estaba viendo, si haces una consulta de qué ver, por ejemplo, en Netflix, ya te dice hasta recomendaciones personalizadas sí. en base a tu perfil. O sea, eso es una locura ya y eso ocupa toda la pantalla del ordenador. Bueno, claro, a ver, eso por supuesto, al final
no hay nada más blajatero que el propio Google, que va copando mercado y etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, a ver si leer los snippets, joder, pues es que es de primero de nichero, evidentemente. Sí. Mm, si Google ya da la respuesta o tienes snippets específicos, olvídate, olvídate. O sea, eso sí Ujú. que sí es un nunca, 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 nunca. Ahora, Ajá. si tú vas a un sitio donde dices, bueno, aquí a lo mejor, o sea, hay muchas veces que la respuesta no está clara. Yo el primero, que no tengo claro si voy a poder hacer algo aquí o no. Bueno, tienes que tener en cuenta también de cuán ampliable es el sector. Es decir, a lo mejor por la keyword principal nunca te posicionas, pero por todas las keywords que hay alrededor consigues gestionar el suficiente tráfico como para que te sea rentable la web, porque al final con AdSense no necesitas posicionarte el primero. Simplemente Ujú. necesitas tráfico, con lo cual si tú con el cómputo global de keywords vas a llegar tráfico y ese tráfico te va a hacer clic en el anuncio, qué más da que no te posiciones por la palabra más importante. Si lo Claro, que al te final hay interesa es mucha long que tail que podemos conseguir tráfico residual y a veces tenemos tal volumen de artículos que el volumen residual es muy alto. Hay un montón de mm, long tails de palabras clave secundarias que quizás ni nosotros sabíamos que estábamos abarcando y posicionando mm, y de ahí vienen visitas. ese es uno de los puntos a favor que tienen los portales, que funcionan como un martillo. O sea, con un portal muy mal lo tienes que hacer para no conseguir tráfico. Y a ver, hay gente que lo hace muy mal y no consigue tráfico. Pero Pero ¿por qué no escucha la entrevista de hoy? exacto, exacto. Pero a gente que no tiene apenas experiencia, yo les he ayudado a montar un portal. Bueno, les he ayudado cobrando, pero les he ayudado. Y son Ujú. capaces de gestionar un portal. Y gestionan una burrada de tráfico. Porque lo que tienen esos portales es que entran como un martillo las SERPs. Es decir, vale, quizá por aquí no entro, pero entro por aquí. O por donde unos flaquean, entro yo. Entonces, al final es cuestión de tráfico y si estás poniendo publicidad, pues mira, cuanto más tráfico, mejor. Claro. En cuanto a la estructura, ¿cómo suele ser? Por ejemplo, ¿utilizáis la estructura silo también dentro de las URLs con categoría barra nombre del artículo? ¿O todo, por ejemplo, cuelga del dominio principal con solamente la URL del artículo y evitamos problemas a posteriori? Depende. A ver, joder, es que eso sí que depende del sector. O sea, hay veces que no puedes categorizar, otras que sí. Yo tiendo a definir muy bien las taxonomías de los contenidos para poder, al menos en mi cabeza y en el esquema y el estudio previo, esquematizar todo. Eso no Claro, tiene por qué reflejarse en la navegabilidad de la web, pero sí es cierto que es claro, muy útil, por ejemplo, para hacer interlinking, para ver los segmentos que más tráfico te traen, etcétera, claro. etcétera. Yo lo de hago la web en silo o en no sé qué, bueno, pues son preguntas que realmente no dan igual, pero que tienes que decidir cuando ya te has metido a ver el nicho y cómo lo vas a plantear. No hay una respuesta genérica. Sí, yo aquí creo que lo más importante sobre todo es trabajar bien simplemente la estructura y que los breadcrumbs, por ejemplo, sí que tengan cierta lógica. Es decir, una URL no pasa nada porque muestre la categoría y la subcategoría o que no la muestre. Lo que sí que es Mm, importante, creo yo, a mi juicio, y bajo la experiencia que tengo en nichos, es que al menos esté bien categorizado todo, que cuando tú entras en un artículo, arriba ponga que parte desde inicio, que vas a tal categoría y que dentro de tal categoría está ese artículo para que así Google, aunque no se refleje en la URL, sí que lo vea dentro de esa miga de pan que ese artículo corresponde a esa categoría y que dentro de la categoría pues estén listados todos los artículos de esa categoría. Y en definitiva, pues como bien dices, que también esa distribución de autoridad y esas temáticas, ¿no? Y esos subtemas se vean también bien identificados como entidades dentro de la propia página mm. web. A ver, también depende del tamaño del proyecto, porque yo he escuchado a gente haciendo PageRank Sculpting en nichos de 10 URLs, que es como, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, esto ya estamos hablando de webs que tienen un volumen de URL suficiente como para que puedas hacer cambios en la arquitectura y en la estructura que realmente tengan un impacto. Si tu web es la típica web de 10 URLs, cuelga todo del menú y ya está y Sí. te olvidas. Entonces, bueno, ahí sí que matizo, porque claro, la arquitectura influye cuando hay arquitectura. Cuando es un nicho de 10 URLs, no tienes ni arquitectura ni tienes nada. Claro. En cuanto al tema del link building, que es otro tema también que yo creo que suscita mucho interés, ¿se necesitan más enlaces para posicionar una web multitemática que un micronicho? Pues mira, te va a gustar mi respuesta y no te la vas a creer, pero es que a mí los enlaces es la parte donde menos invierto.
Ajá, me gusta esa dentro, filosofía. Al dentro final de tú también C. eres un poco rata, ¿eh, Alfonso? No, hombre, no. Lo que pasa es que Es broma, es broma. siempre se ha dicho lo de que el contenido es el rey, que si no es el rey, que si los enlaces. Y a mí es un debate que me tiene tan cansado entre unos y otros que no veo realmente el conflicto, porque evidentemente los enlaces son una parte más del SEO. Le guste o sea, a los que dicen que en la vida han puesto un enlace y que no sé qué, pues oye, bravo, pero qué absurdo que te quites una de las armas que tienes para posicionar por orgullo absurdo. ¿Cuál suele ser el tiempo en el que empiezas a crear ese primer enlace? ¿Tienes alguna fecha definida o suele ser un poco cuando el proyecto empieza a despegar para algunas keywords? No, ya, o sea, como te he dicho antes, y de hecho predico mucho en Impostores lo de cero metodologías, es que cada web es diferente y entonces, según vaya respirando la web, empiezo a meter enlaces o no. Al final tienes que darle cierta naturalidad, es decir, siempre hay mucho debate como de al tercer mes puedes meter un montón de enlaces. No, hombre, eso no. Pues, o sí, quiero decir, a lo mejor tú montas un proyecto que tiene una ronda de financiación detrás, metes una cuña de radio, anuncios en televisión y al tercer mes te están enlazando de la SER, de Onda Cero, de La Razón, del Español. O sea, ¿quiere decir que Google Claro. te va a penalizar? No. Lo que pasa es que si tú tienes un comportamiento así, lo lógico es que se mantengan los meses. Ujú. Lo que no es lógico es que tú inviertas 8.000 euros en el primer mes y en el resto de los meses no inviertas nada, porque ahí estás tirando 8.000 euros. Claro. Entonces, ¿cuándo empiezo a meter enlaces? Cuando veo que el proyecto lo necesita. Hay veces que es el primer mes, hay veces que es el tercer mes y hay veces que yo tengo webs que las dejo año y medio y ahí se quedan. Y luego de repente empiezan a subir y entonces ahí empiezo a meter enlaces. Concretemos Cada cuándo web. es el momento en el que ves que ese proyecto necesita enlaces. Pues mira, normalmente yo me fío, a mí la herramienta que más me gusta es Ser Console, creo que es la mejor herramienta que tenemos para hacer SEO y además nos da una información de primera mano que no está interpretada por herramientas externas, sino que es el propio Google te está diciendo, mira, eh, esta URL de tu sitio está teniendo impresiones por esta keyword o por esta consulta. Con lo cual, cuando yo veo que algo despunta, me parece un indicativo claro de que hay que ir a apostar ahí. Y no solo a cuestión de enlaces, a cuestión de interlinking también, por ejemplo, o sea, si yo tengo una keyword en un portal que me empieza a despuntar en impresiones y tal, ¿qué es lo que hago? Primero, hago una pequeña campaña de interlinking hacia esa URL. Después, Campaña optimizo de un poco. interlinking entendemos que es aumentar el número de enlaces internos Exacto. desde Sí, páginas afines sí, hacia esa o URL. corrijo o añado, es decir, mando un Ajá. poquito más de enlaces internos a esa URL. Después, dentro del contenido, trato de meter esas consultas que me está mostrando Ser Console que yo ni desconocía. A lo mejor lo metes en un encabezado, en una imagen, un poquito en el texto. Y luego, además, le meto unos enlaces donde tiras de Anchor eh, con esas palabras raras que te está dando Ser Console. Y, hombre, no te voy a decir 10 de cada 10, pero 9,5 de cada 10 notas resultados. Ujú. Y es una de las cosas que, mira, hace poco puse un tweet de un chico que estaba con un portal tal, trabajando y precisamente lo que yo detecté era una oportunidad. Hicimos esto y es que ves la gráfica y hace plum, disparado. Porque eso sí son cosas que pues con la experiencia entiendes y sabes interpretar. Pues bueno, pues eso sería el momento, cuando pasa eso, Ujú. por ejemplo. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra la gente a la hora de hacer un multinicho cuando, por ejemplo, contratan una consultoría en impostores? Puf, muchos. Primero, sobre todo de gestión de proyectos. Pues desde que quieren montar todo ya, con lo cual arriesgas más dinero y más tiempo del que arriesgas si lo haces a mi manera, que es proyecto mínimo viable. Eh, planificas, ejecutas y mides. Si tras medir los resultados son positivos, y yo siempre trato de dar cierto margen ¿Cuánto suele para ser? mínimo un año. Mínimo un año porque yo siempre he sido muy impaciente y ser impaciente en el SEO es lo peor que te puede pasar. Entonces, Vaya. he tenido webs que he hecho experimentos, pues experimentos de probar, oye, si hago esto así, así, asado, voy a ver qué pasa. Monto la web, la indexo y pasa un año y la web está muerta.
Y entonces, resultado del experimento, negativo. De hecho, creo que también lo he hablado contigo hace poco, que me pasó esto, monté un experimento por probar a ver si haciendo un determinado tipo de cosas podía montar un portal con contenido original y lo hice, la indexé y la web, cero. Y estuvo, vamos, me acordé de la web porque me saltó el aviso de, de renovar el dominio. Y Que si nada, no, ni te acordabas ya. encefalograma plano, o sea, nada. Y dije, joder, vaya ostión me he dado. Renové el dominio porque al final había conseguido un MD chulo y tal. Lo renové por decir, bueno, pues no sé, Diógenes de dominios. Y en 4 o 5 meses, bueno, sí, ahí hice un cambio. Cambié el interlinking. Justo al renovar el dominio volví a la web y dije, esto no funciona, voy a probar a ver si con otro interlinking, cambié el interlinking, mejoré el rastreo y la web subió. Entonces, bueno, pues yo lo que trato de ver ese punto medio entre no te obceques con voy a montar este nicho y lo voy a posicionar y llevas 2 años y el nicho no arranca y tú sigues R que R porque a lo mejor te has equivocado, pero tampoco pienses que una web porque no levante en 8 meses es un fracaso, porque te puedes Ajá. llevar sorpresas. Sí, en cuanto al interlinking, ¿cuáles fueron esos cambios que hiciste para que luego el proyecto despuntase? Yo había hecho un interlinking temático, básico, digamos, de marcas de coches a coches, de marcas de motos a motos, y ya. Y lo que Ujú. hice fue como generar enlaces de forma aleatoria por todo el portal. Dentro de Mm, los artículos, imagino, ¿no? También. Dentro de todas las URLs. Ajá. Entonces, eso lo que hacía es que todas las URLs enviaban y recibían muchos enlaces, que es algo que últimamente veo muy positivo. No racanear Sí. en el número de enlaces internos. Mm. ¿Se entiende? Es decir, mm, incluso ahora mismo que estoy montando un portal, estoy metiendo enlaces internos a lo mejor cada 300 palabras, más o menos. Con lo cual tengo URLs que tienen 10 15 enlaces internos. Y a mí me está funcionando y me gusta por dónde va eso, ¿sabes? Sí. ¿Quiere decir que va a funcionar siempre o que siempre lo tengas que hacer? No, pero en según determinado tipo de portal temático donde quien lee la URL 1 puede leer la 17 y la 25 porque al final está todo dentro de lo mismo, da buen resultado. Mm. Sí, yo también doy fe de ello. El tema de los enlaces internos, como bien dices, no hay que escatimar en ellos porque sin duda siempre van a ser beneficiosos, a no ser que seas un borrico y la líes Mm. ahí parda, pero es muy raro que poner muchos enlaces internos te penalice en Google. Vamos, no hay, yo creo que no existe ni siquiera una penalización por enlaces internos. Creo que alguna sí que he escuchado, no Yo lo he por mí. intentado, ¿eh? Tú lo has Yo lo, intentado, ser lo he penalizado intentado. por... Sí, Y sí. nada, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, que tú lees y por ahí y tal y escuchas y no sé qué y al final lo que te queda es probarlo y cogí una web que tenía y le metí una web bastante grande, le metí todo, porque decían que por ejemplo el abuso del anchor inexacto en los enlaces internos era perjudicial, pues oye, en mi caso yo Ujú. no noté nada, ni a bueno ni a malo, o sea, mm, creo que el interlinking es una de las acciones más ejecutables y más rápidas que mejor resultado dan y que encima son gratis. No sé si has tenido algún experimento y has puesto a Google ahí como contra la espada y la pared para intentar ser penalizado o hacer un experimento SEO. ¿Hay alguna cosilla así destacable también que puedas compartir con nosotros? Sí, a ver, sobre todo cuando empecé yo hacía muchos experimentos, inconscientemente incluso. Lo que pasa es que quizá era por infosicación, que leías que unos hacían no sé qué y tú ibas y lo probabas, y porque creo que eso es la base. La formación está muy bien, pero si lo aplicas y sacas tus conclusiones. Entonces, yo he probado a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a mí me sonaba un poco raro lo de las penalizaciones por enlaces. Es algo que se veía en todos los lados, pero yo tenía mis webs y no sé, nunca había visto, incluso había forzado y nunca había visto un resultado negativo hasta que lo tuve. Entonces, Ujú. entonces ahí... Claro, eso te iba a decir porque yo he tenido, ya iba yo a ponerte ahí Sí, sí, yo sí, contra la claro, espada y la pared. claro. Entonces, hasta que lo tuve y me tumbaron una web precisamente por abusar. Con lo cual, Ajá. ahora sé que no puedes abusar, pero lo sé porque lo he experimentado yo. Ujú. Cosas que dice Google que no funcionan y que sé que funcionan. Claro, pero es que eso, cualquier SEO que haga ¿Cómo nichos qué? ¿Cómo qué? y, por ¿Algo que se te venga ejemplo, a la cabeza? Eso. lo del thin content y el contenido espineado y no sé qué, ahora que está tan de moda lo de las webs automáticas, que a mí lo de las webs automáticas me parece otro tufo de estos que se ponen de moda. Las webs automáticas ha habido siempre, o sea, mm, inconscientemente yo he hecho webs automáticas porque al final metes un spin tags y generan las páginas, ya está, fin del misterio. Ujú. Mm,
y hay sitios donde no necesitas un contenido de 300.000 palabras. Si haces un directorio, por ejemplo, ¿qué 300.000 palabras vas a poner? Lo haces Ya. automático. Y yo he montado webs así, donde además metes shortcodes y bueno, puedes hacer un montón de cosas. Y funcionan. Y es que Google no es que se lo coma. Yo no creo que consigas engañar a Google. Lo que pasa es que si das una buena respuesta de usuario y das lo que los usuarios buscan, no puedes pedir más. Claro. Entonces sí, yo hago cosas que muchas veces dices, esto en teoría no debería funcionar, pero funciona. Pero también me pasa al revés. Esto debería funcionar y no Y funciona. no Eso funciona. también pasa. Ya. Justo con el tema del contenido autogenerado, ya no tanto de Spintax, bueno, puede ser Spintax o de otro, sacado de otra forma. Ha comentado Google que hace 4 años ellos decían que el contenido generado de forma automática iba en contra de sus políticas, pero es curioso que justamente esta semana John Mueller ha confirmado que ya han cambiado de perspectiva y que realmente si el contenido autogenerado, un contenido generado de forma automática, solventa bien la intención del usuario, que es lo que hemos hablado durante la entrevista, puede posicionar y que le da igual cómo haya sido generado mientras solvente bien lo que quiere el usuario. Por tanto, aquí hay una lanza a favor de ese contenido Spintax, que se lea bien, por supuesto, que sea natural, que ofrezca una buena experiencia al usuario y no matar o criticar tanto a la gente que hace webs automáticas o webs que a lo mejor traducen directamente, porque pueden posicionar también. Bueno, yo no sé si Google se ha retractado o ha visto tantos casos que negaban lo que decía anteriormente que han tenido que También puede recoger ser, cable. claro. Pero si es que al final todo se basa en el usuario. Todo se basa en el usuario. O sea, Sí. si da Bueno, y que igual hay dónde. también, o sea, Spintax muy bien hechos y que es que aunque seas Google no sabes si es automático o si es Claro. natural, porque si para ti tiene sentido, ¿qué más te da? Primero, que sea una máquina y segundo, que aunque lo quieras saber, no, no lo vas a descubrir. Para entrar en la recta final, Alfonso, de la entrevista, quería preguntarte acerca del presupuesto para una web. Es decir, ¿cómo estableces cuánto gastamos en contenido y en enlaces y de qué cantidades aproximadamente estamos hablando para que ese multinicho empiece a traccionar tráfico y a posicionar? Pues, a ver, depende del sector, porque evidentemente no es lo mismo que te metas en un sector. Voy a poner dos ejemplos tontos, pero no es lo mismo que vayas a hacer una web de frases a una web de temas judiciales, porque la gente que ya está en esas SERPs tiene una autoridad que tú vas a tardar bastante en conseguir si es en judiciales y seguramente sea muy replicable si es en frases, porque al final las SERPs copadas por nicheros mmm, tienen muchos defectos, entre ellos que todos hacen lo mismo y todos compran los enlaces en el mismo sitio y todos compran los mismos enlaces, con lo cual en esos casos te es muy fácil hacer una cuenta de tres y decir, a ver, ¿qué perfil de enlaces tiene? ¿Dónde los ha comprado? Aquí, ¿a cuánto? ¿Ha invertido 600 euros en enlaces? ¿En cuánto? ¿En un mes? ¿O en un año? Yo primero miro eso y luego también miro el presupuesto que le voy a destinar. Hay veces que a un proyecto le quieres poner más mimo y entonces le destinas más presupuesto y otro en el que no tienes tanta fe, tiras para abajo. Entonces, bueno, pues yo qué sé, un portal con 500 euros puedes invertir 500 euros al mes y montar un portal más grande o con 500 euros montar el proyecto mínimo viable y ver qué pasa. Y te da para hacer mucho contenido y te da para tener enlaces de arranque y etcétera, etcétera. Ujú. ¿Quiere decir eso que necesitas 500 euros para montar un enlace, un portal? No. Yo he montado portales con cero presupuesto, sobre todo cuando empezaba. Mm, Ahí no influye tanto. A ¿Y más cómo ha sido dinero, eso? Sobre todo ahí lo que hacías, imagino, es realizar tú mismo el texto, ¿no? Y esperar mm, que la autoridad fluyese por sí sola y no comprando enlaces de periódicos, sino que poco a claro, poco pues la web fuese posicionando y a lo mejor pues con particiones en redes sociales, el propio tráfico te ayudaba luego también a seguir escalando posiciones, abarcar long tails. yo ese primer portal, por ejemplo, que ya te digo, es un portal que ahora mismo me da unos 500 euros al mes y está hecho en 2013, me parece, una cosa así. Ese portal lo que hice fue, bueno, yo no tengo claro ni siquiera cómo invertir en esto. A mí me gusta escribir. ¿Qué voy a hacer? Pues todos los días me escribía un artículo. Y estuve mucho tiempo en el que todos los días yo escribía un artículo, le ponía imágenes y lo indexaba.
Luego los enlaces, trataba de conseguir enlaces, simplemente, que es que, claro, ahora con las suites de enlaces se nos olvida cómo se hacían enlaces antes. Y es que tú escribías webmaster tal o el colega tal y, y les proponías. Y hay muchos sitios donde le dices, oye, mira, he hecho un artículo sobre esto, yo creo que le puede interesar a tu audiencia, pruebas. Y conseguía enlaces así, ¿eh? Y de hecho eso lo sigo haciendo en portales grandes y tengo unos enlaces que si te enseño el perfil de enlaces, O dices, sea, pero sigue ¿cómo? funcionando a día de hoy Sí, escribir sí. a un... ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo es ese email que hay que enviar? A ver, depende, pero normalmente lo que tienes que hacer es no tomar al otro por tonto, ¿sabes? Ujú. Entonces, eh, depende qué escribes, a una institución o escribes a un webmaster, no es lo mismo. A un Vale, webmaster ¿y le cómo sería puedes, para una institución y cómo sería para un webmaster? si es una institución dentro de un sector en el que tú tienes cierta autoridad, les hablas como portal de referencia de autoridad y les dices, somos tal, hemos hecho tal y creemos que a sus lectores o a su comunidad o tal les puede ser beneficioso conocerlo. Y estableces una conversación, si es que al final todo se reduce a tratar con personas. Y al webmaster lo que le tienes que decir es, oye, mira, me gustaría poner un enlace en tu web, te puedo preparar un contenido gratis, o qué quieres a cambio, es decir, en vez de hacer una transacción monetaria, hay otros acuerdos que podamos llegar, si es una transacción monetaria, de cuánto sería, hablar con la gente. Y es que Ujú. lo que no puedes hacer es escribir a la gente, porque a mí me escriben en portales pensando que detrás debe haber un panoli que no sabe lo que es un enlace, y entonces te escriben y lo lees y parece que te están haciendo un favor si les pones un enlace, y es como, pues es al revés. Claro. Ve con las cartas abiertas. Y es, si vas así, pues el no lo tienes. Hay un detalle que no quiero que pase desapercibido de lo que has comentado y es justamente no cerrarnos las puertas a que solamente demos la opción a que nos lo pongan gratis. Es decir, tú dices que si les interesa a sus lectores y que si quieren que lo pongan de forma gratuita, pero también abres las puertas a que si consideran que quieren una remuneración, un acuerdo económico o cualquier otro tipo de Claro, acuerdo, que también estáis abiertos a ese tipo de por colaboración. supuesto. Así no van a cerrar nuestro email ni lo van a poner en Mm, spam porque saben que estamos realmente interesados en ese acuerdo o en otro que pueda dar lugar y así hay más probabilidad también de que respondan a ese mensaje, porque si vamos con la idea de ponmelo gratis, solamente eso ya es que ni nos responden. no hagas emails genéricos, que se note que les estás hablando a ellos directamente, que conoces su proyecto, que Claro, lo has poner el nombre mirado. del webmaster, poner Mm. el nombre simplemente de la página web para que sepan qué es. Incluso si tienes un poco de picardía, pues hazles un poco la pelota sin que se note, en plan, mmm, puedes hacer un comentario con respecto a su proyecto, o esta publicación de Facebook que habéis puesto me hizo mucha gracia y os conocí por ahí, algo donde establezcas una relación Ajá, humana y a partir de claro. ahí puedes proponer acuerdos, pero si es que esto no lo hemos inventado nosotros, se lleva haciendo en el mundo de los negocios toda la vida. Sí. Si él Y va a ganar y tú vas a ganar, no Ujú. hay más. ¿Cuánto es el porcentaje de respuesta de esos emails? ¿Es alto? ¿Es bajito? Suele ser bajito, pero hay sectores en el que es muy alto y muy agradecido. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Dónde te ha surtido Mm, mejor efecto? Ay, es que no te puedo dar, no te puedo dar más información. Y Porque genérico, de hecho, tecnología, mira, jardinería, motor. al final, donde hay gente que se dedica al SEO y sabes que a quien escribes es a un SEO, te van a pedir, vamos, te van a desangrar. Entonces, Ya. si tú al que escribes sabes que detrás hay un SEO, bueno, te va a pedir, o sea, no sé, Bitcoin, lo que sea. Con lo cual, bueno, tienes que saber que vas a eso. Pero si no, si realmente detrás hay una persona no técnica mm, y le tratas Que con no sabe ni que respeto y, existen los posts patrocinados, ¿no? Ni qué es claro, el link building a ver, prácticamente. evidentemente no vayáis tratando a la gente como si fuera tonta ni la intentéis estafar. Si tienen un enlace de calidad para tu proyecto y te pide que le pagues, págale, ya está. Ujú. De hecho, yo tengo clientes y tengo gente a la que he formado que muchas veces me escribe, oye, que es que me han ofrecido, no sé, 60 euros por poner un enlace aquí, ¿qué te parece? Digo, pues no sé, ¿a tú con 60 euros crees que está pagado? Porque la mayoría son SEOs nicheros rata, donde van ahí a rajar. Pero que se puede hacer, o sea, tratando con respeto a la gente, puedes conseguir enlaces muy, muy, muy buenos. Ajá.
De acuerdo, pues nada, Alfonso, la entrevista termina aquí. Ha salido bien del cuestionario de Campamento Web. Así que muchas gracias por venir airoso, ¿no? Ahí está, ha salido airoso. Así que nada, Alfonso, muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web y que vayan geniales esos multinichos, meganichos y como freelance, como todo, que yo no sé cómo tienes tiempo para tanto. Yo tampoco. Muchas gracias a ti, Emilio, ha sido un placer. Genial, un abrazo. Venga, un abrazo, Emilio. Chao.